Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en nuestro canal Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una gran alegría compartir con todos ustedes y como siempre les traemos un tema espectacular. La verdad que la Santa Iglesia Católica es tan rica que pudiésemos hacer un en vivo de aquí hasta el fin del mundo y no terminaríamos jamás de terminar de hablar de todos los temas que la Santa Iglesia tiene. Y el día de hoy nos reúne un tema que es apasionante. Es un tema del cual incluso muchísimas personas nos han pedido y es el tema de las reliquias. ¿Qué son las reliquias? ¿Se puede tener reliquias? ¿En qué consisten las reliquias? Algunos ejemplos de reliquias. Pues todo eso nos va a quedar súper claro en la charla del día de hoy. Y para eso, pues les presento al invitado del día de hoy. Salve María, hermano Iván. Salve María, hermano Juan Andrés. Una alegría estar aquí nuevamente con todos ustedes, con usted aquí en esta grabación, pero también con cada uno de los que nos acompaña desde todas las partes donde nos siguen aquí en este canal de Heraldos del Evangelio del Salvador. Vamos a tratar sobre este tema, que es un tema curioso, es un tema misterioso y es un tema también apasionante, del cual se habla muy poco en los días de hoy. Infelizmente, hablan más las personas que deturpan este tema sobre las reliquias, que hacen incluso películas sobre leyendas sobre estos temas, pero infelizmente dentro de nuestra Santa Iglesia Católica no se habla tanto como vamos a ver que ha sido la intención de los santos y de los santos padres también, de los papas, en venerar y saber el poder misterioso que tienen las reliquias. Han habido muchas revelaciones que tal vez ustedes no conozcan, pero hoy las vamos a contar, hoy las vamos a revelar, no porque las hayamos recibido nosotros, sino porque pues nosotros las hemos estudiado y se las queremos compartir a ustedes. Porque muchas veces las personas, por ejemplo, tienen acceso a reliquias y no le dan la importancia que tienen estos objetos tan preciosos a los ojos de Dios y a los ojos de los ángeles, como vamos a ver también, y a los ojos de los bienaventurados que tienen el don de ver el poder que tienen las reliquias, que es un poder, como también explicaremos, no en sí, pero es un poder que viene del propio poder de Dios. Entonces vale la pena pues aprovecharlas, porque así nosotros podemos acercarnos más a Dios, podemos aprovecharnos más a la gracia de Dios y a los santos, que son justamente canales de santificación. Canales, son ejemplos para que nosotros podamos llegar más fácil a Dios. Y justamente el tema que hemos escogido para esta charla es el poder misterioso de las reliquias católicas. Ciertamente, si Hollywood, si todas estas empresas de cinematografía han hecho películas sobre estos temas y documentales que a veces le ponen unas cosas de verdad, otras que no son tan verdad, es porque el ser humano es atraído por este tema de las reliquias. Y vamos a ver cómo desde el principio de la cristiandad, desde los primeros cristianos, ya se tenía esa veneración hacia las reliquias. Ahora, algo que antes de entrar en el tema, quería compartirles para que ustedes vean cómo se puede tener un contacto directo con esa reliquia y una vivencia de que esas reliquias pertenecen a los santos. Bueno, hay un don que se llama la hierognosis, pero ese es un don que han tenido muy pocos santos, muy pocas almas, que es de percibir realmente si una reliquia es de un santo o no, ver la luz que emana la reliquia. A veces es una luz, a veces es un calor que sienten cuando es verdadera. Y hay santos que tienen una revelación impresionante, donde ven de quién era, en qué circunstancia la tuvo el santo, qué sé yo, todas las situaciones que iban alrededor de esa reliquia. Es un don del cual vamos a hablar también más adelante. Pero yo creo que todo católico bautizado tiene en ese sensum fidelium
que es ese censo de todos los fieles, de percibir cuando hay algo verdadero y cuando hay algo falso en lo que lleva a respecto de la fe. Obviamente, entre cuanto la persona está, digamos, más cerca de Dios o la persona está por lo menos buscando cómo estar cerca de Dios, abre los oídos, abre los ojos a las realidades sobrenaturales. Y como les digo, la mística es algo que está al alcance de cualquier bautizado, no es algo extraordinario. Obviamente hay fenómenos místicos extraordinarios, pero Dios nos habla en nuestro día a día en las pequeñas cosas. Y un hecho que quería contarles, justo estábamos hablando con el hermano Juan Andrés antes de estar en vivo, una ocasión en que me tocó a respecto de nuestro fundador, Monseñor Joan Cladías, el que acaba de partir para la eternidad, con el cual tuve la oportunidad de convivir desde los 12 años de edad, y me tocó conocer a él antes de conocer cualquier pertenencia de él. Lo conocí a los 12 años, desde entonces tuve mucho la gracia de estar conviviendo con él, y en una ocasión cuando más o menos unos 4 años después de conocerlo, tuve la dicha de conocer su cuarto, el área donde él trabajaba. Él andaba en Europa en una visita, en fin, a respecto de la aprobación pontificia definitiva de los heraldos en el año 2006, y nos quedamos los alumnos del seminario en la Casa Madre, en San Bento, que ahí teníamos el seminario, y el encargado de las cosas personales de Monseñor Juan Clá nos dejó entrar en sus aposentos, ¿verdad? Porque es un lugar muy privado, pero le rogamos y queríamos estar ahí en ese ambiente tan íntimo de él. Y en la torre de San Bento, la Casa Madre, Monseñor Juan vivía en la parte más alta, en la torre de ese antiguo monasterio benedictino que justamente se convirtió en la Casa Madre de los Heraldos. Me acuerdo que cuando entramos, justamente éramos los más jóvenes de la casa, de otra casa, pero que estudiábamos ahí. Entramos súper curiosos, así como, en fin, muchos de ustedes también curiosos por estos temas de las reliquias, porque obviamente Monseñor Juan Clá todavía no está canonizado, hace poquito más de un mes acaba de fallecer, pero nosotros tenemos la certeza, obviamente guardándole el juicio a la Santa Iglesia definitivo sobre su santidad, pero vimos tanta virtud saliendo de él, o sea que no podemos dudar, es imposible dudar de la santidad de las obras que él hacía, y si él hacía obras santas, pues ya la conclusión la saca cada uno. Pero cuando uno conoció a Monseñor Juan, cuando uno convivía con él, sentía algo propio de su personalidad, algo propio que llena de alegría, llena de entusiasmo, se disipa cualquier prueba solo con tal de estar frente a él, y también uno se siente cuestionado de cómo está mi vida espiritual. Yo creo que no hay una sola vez de que no estuve frente a él y no sentí eso, cómo estoy en mi vida espiritual. Pues bueno, cuando entramos ahí en el cuarto de Monseñor, solo abrimos la puerta, ya toda la casa tiene mucho ambiente sagrado, sacral, pero cuando abrimos la puerta de la torre, ahí era como que se estaba entrando en otra dimensión. Y era impresionante porque su escritorio, cuando entramos aún más en su cuarto, donde estaba su cama, donde estaban lo más íntimo de él, sus reliquias también, o sea, las reliquias que él tenía de otros santos, se sentía un ambiente tan sagrado que era como que uno sentía que en cualquier momento iba a entrar él, pero no estaba ahí él. Pero era como que estaba impregnado de ese ambiente, de todo lo que él significaba y también de la gracia que le acompañaba a él. Y ahí este servidor fue que entendió por qué es importante una reliquia, por qué es importante algo que un santo usó, algo que un santo tuvo relación con él, y por eso es que es tan importante dentro de la iglesia
no solo preservar las reliquias como si fuera un museo, sino la veneración de las reliquias. Y para no tardar más en entrar en nuestro tema, vamos a ver justamente qué son las reliquias. Porque alguien podrá estar escuchando, a ver, yo no sé exactamente a qué se refiere con reliquias, he escuchado cosas media vagas sobre las reliquias, sí, claro, cuando hay algún, qué sé yo, un cuerpo de un santo, se dice las reliquias, pero hay diferentes tipos de reliquias, ¿cómo es eso? Pues bueno, primero, ¿qué son las reliquias? Hermano Juan Andrés, y pasamos a la diapositiva. Son objetos físicos que tienen una asociación directa con nuestro Señor Jesucristo o con los santos. O sea, reliquias son a respecto de nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre Dios, de la Santísima Virgen, ¿verdad? Que es la Madre de Dios, y de todos los demás santos, San José, en fin. Así van todos los otros santos. Yo creo que hay reliquias incluso desde la época de los profetas, de los patriarcas. Hay ciertas reliquias mínimas, obviamente, pero se guardan hasta hoy en día. La palabra significa fragmento o remanente de una cosa. O sea, es lo que quedó del santo. Eso significa reliquia. La veneración a los santos y a sus despojos nos acercan a Jesús, del cual ellos estaban repletos. Y eso es importantísimo, porque justamente un santo es aquel que se llenó de la gracia de Dios, se llenó de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y como que transbordaba. Nosotros a veces necesitamos por lo menos llenarnos un poquito para poder hacer algo y sabemos que si no lo hacemos no vamos a tener ningún fruto. Pues no, los santos, ellos transbordaban de amor a Dios, transbordaban de virtud y como podemos decir, como una fuente que tiene diferentes platos. Ellos, la fuente de arriba, pues es Dios, y ellos eran la primera taza que recibía todo eso y después transbordaba en los demás, que somos todos nosotros. Entonces, es muy, muy interesante ese punto de que los santos pues transbordan de la gracia de Dios y por eso una reliquia nos acerca a Dios. Las reliquias son los signos pobres y frágiles de lo que fueron sus cuerpos y pertenencias. Y a través de estos signos tenues y pequeños, Dios quiere manifestar su presencia, su poder y su gloria. A Dios le gusta la mediación. A Dios es la humildad. Y Él puede muchas veces dar una gracia directamente, y muchas veces lo hace, pero a Él le gusta sobre todo actuar a través de causas segundas. ¿Y cómo es eso? Pues es solo ver la historia. Él ha usado, por ejemplo, Él podría haberse aparecido como Dios Padre para hacer la anunciación a la Santísima Virgen, pero no, quiso usar una causa segunda, que era un embajador, un arcángel, que era el arcángel San Gabriel. Entonces, Hermano Dios, Iván, ¿sí? Perdóneme que le interrumpa. Sí. Estamos súper bien y aparte pues queda muy interesante que usted nos vaya diciendo el significado y todo. Pero quería hacerle una pregunta también un poquito como para ilustrar. ¿Cuál es, a título de ejemplo, la reliquia más impresionante que usted ha podido ver o estado cerca? Bueno, ahorita me agarró en curva, como dicen. No lo habíamos combinado esto, pero creo que fue cuando estuvimos, se recuerda, en Roma, las reliquias de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, ¿no? Creo que fue esa ocasión donde está el fragmento, digamos, más grande de la cruz, si bien que hay otro en España, pero es donde están los clavos de nuestro Señor, donde estaba fragmento de la corona de espinas, si bien que la corona de espinas más grande está en Francia, pero fue ver todos los, hasta los látigos de nuestro Señor, eran varios. La columna de la flagelación. La columna de la flagelación, bueno, en esa iglesia estaba sobre todo eso, si bien que después vimos la Escala Santa, vimos varias otras reliquias justamente de la pasión, y creo que esa fue donde se sentía más esa reliquia del propio Redentor, ¿verdad? Por lo cual nosotros estamos
pues, en el camino de la salvación y por el cual todo el mundo fue redimido. Creo que esa fue. Y otra que también fue muy fuerte, que tal vez más en cuanto a gracia sensible, más fuerte que es aún, que fue en la Santa Casa de Loreto, que también fuimos en ese mismo viaje y estaba bastante desprevenido de lo que íbamos a ver. O sea, sabía que era la casa de Nuestra Señora y todo, pero no tenía idea que era un lugar tan especial. Y cuando entramos a la casa fue una especie de sentir la presencia de la propia Santísima Virgen con el Niño Dios, San José, y fue algo una gracia muy palpable, muy sensible, donde pues nos sentíamos amados por la Virgen. Entonces creo que esas fueron, no sé si hermano Juan Andrés, nos quiere compartir también usted una, no sé, ya que me lanzó la pregunta. No, la charla es de usted, yo solo quería como para ejemplificar, pero puede continuar, no hay ningún problema. Bueno, ahí le preguntan en una charla al hermano Juan Andrés también, o si quieren pongan en los comentarios a ver si al final nos comparte. La tradición en la iglesia de las reliquias ya viene desde hace mucho tiempo. La práctica de veneración de las reliquias ha sido reconocida por la liturgia católica y por la religiosidad popular desde su inicio, o sea, desde los primeros cristianos. Y hay una larga tradición de hechos milagrosos logrados mediante el contacto con las reliquias. Y justamente las reliquias de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera cruz, la flagelación, la columna de la flagelación, los clavos, en fin, todo lo referente a la crucifixión de nuestro Señor, a la pasión, fueron encontrados de una manera milagrosa a través justamente de ciertos señales palpables de que esos eran, y fue, lo cuento en 30 segundos porque tenemos que hablar de muchas cosas, pero fue Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que fue a Jerusalén buscando estas reliquias y con revelaciones se supo dónde estaban. Y cuando se sacaron había ciertas dudas y para saber cuál era la verdadera cruz, porque encontraron 3, tomaron a un paralítico que lo acostaron sobre una primera cruz. Él comenzó a pasar mal, se dieron cuenta que no era esa, propiamente era la del mal ladrón. Después otra cruz y no pasó nada, fue la del buen ladrón, se supone. Y después, cuando lo acostaron en la tercera, él se curó milagrosamente y comenzó a caminar y en fin, fue un milagro patente y ahí se supo que esa era la verdadera cruz. Y así ha pasado con muchísimas reliquias también que han causado milagros portentosos. En el caso del profeta Elías también, que resucitó un muerto sobre sus huesos, ¿verdad? Ya él había muerto y se puso sobre los huesos y ahí resucitó un muerto. Y así podríamos contar millones de millones, ¿verdad? Pero los milagros justamente reflejan la veracidad de las reliquias. No es que toda reliquia tiene que hacer un milagro, pero si no lo hace un milagro físico como una resurrección o curar un paralítico, lo hace ciertamente en las almas. Ahora, no se trata de un fetichismo, porque alguien podría decir, no, es que los católicos son raros, tienen esas cosas de reliquias y de oscurantismo, no sé cuánto. No tienen nada que ver, por lo contrario, es luz. Las reliquias son luz. O sea, que los católicos no otorgamos un poder mágico a las reliquias, porque sabemos que las cosas no tienen poder por sí mismo, sino que por ahí se canaliza el poder de Dios cuando nosotros las vemos como parte del poder de Dios. Es una manifestación del poder de Dios a través de las reliquias de los santos. Hermano Iván, solo para que quede claro, esa foto que se ve ahí en la diapositiva Sí. es la de Escala Santa, ¿no? Exactamente. ¿Puedes explicarnos por qué la gente va de rodillas? Sí, justamente qué bueno que tenemos aquí al hermano Juan Andrés, porque se me había olvidado. Esa la tenía para comentarles eso. La Escala Santa es la escalera por la cual subió nuestro Señor Jesucristo después de ser flagelado. Y entonces él estaba en el pretorio de Pilato, era esta misma escalera, fue bañada con las gotas de sangre de nuestro Señor, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces
En la escalera, las personas suben de rodillas por veneración a esa sangre y a esa entrega de nuestro Señor Jesucristo, y se van viendo en ciertos lugares, se le ha puesto una protección, y en ciertos lugares están unos hoyitos con vidrio para ver justamente las gotas de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa escalera también la llevó Santa Elena. Desmontaron el palacio de Pilato y se lo llevaron a Roma para veneración. Y justo arriba de esa escalera santa también hay otras reliquias espectaculares. Al fondo se ve una puerta, está un cuadro pintado por San Lucas de nuestro Señor Jesucristo, que lo pintó cuando él estaba vivo aún. Entonces es un cuadro, también una reliquia preciosísima, digno de ir de rodillas realmente. Y bueno, voy a contar, no lo iba a contar, pero ahorita me recordé también algo que feo hablar de uno, pero es que me recordé justo cuando subimos esa escalera santa. Yo andaba con un problema serio de rodillas y no podía ni subir a pie las escaleras, me estaba doliendo mucho. Y comencé a ver la fe de las personas que lo hacían, incluso de personas mayores. Que no puede ser, estoy aquí, nunca, no sé cuándo más voy a estar, después de eso nunca he regresado, tengo que hacer eso, es un lugar tan sagrado. Y bueno, pensé así, si nuestro Señor quiere, pues me quedo paralítico, pero voy a hacerlo. Y en el momento que comencé a subir, solo sentí que me tronó la rodilla, así, y dije, chao, ya, me quedé paralítico. Es un poco dramático tal vez, pero después dejé de sentir el dolor completamente y subí como si nada y se me acabó el dolor de rodillas. Así que también pueden creerlo o no, pero es algo que me pasó y quería compartirlo. Hermano, y sabe qué curioso, nuestro Señor Jesucristo subió y bajó 7 veces esas escaleras. Sí, sí, porque fue después de la flagelación, pero también antes y tal, hubo como que... Cada vez que iba a donde Herodes y todo eso, ¿no? Ay, impresionante. Bueno, la devoción por las reliquias viene por los primeros mártires. Los primeros martirios en Roma tuvieron lugar en el año 64 después de Cristo, durante la dura persecución del emperador Nerón. Dentro de esta persecución cayeron San Pedro y San Pablo. Este Nerón era, en fin, desquiciado y mandó a quemar la ciudad de Roma porque la quería diferente y le echó la culpa a los cristianos. Algunos dicen que incentivados por su mujer, otros dicen que la mujer era incentivada por otras personas que no querían a los cristianos. Y la cuestión es que murieron muchísimos cristianos, entre los cuales pues, los pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Y el culto justamente de las reliquias comenzó con estos primeros mártires como una veneración de la tumba de los mártires. Unos siglos más tarde también se empezaron a venerar los huesos de los santos monjes, así como San Benito, varios otros santos, los monjes del desierto, por ejemplo, que fueron aquellos padres de grandes familias religiosas, como un gesto de afecto hacia sus padres. Entonces, vemos como ya desde el inicio de la iglesia ya se tiene esa veneración por las reliquias, a tal punto que San Ignacio de Antioquía, él quería ser triturado por las fieras, que no quedara nada, porque él quería entregarse completamente a Dios. Pero sus seguidores le decían, Padre, por favor, ruégale a Dios para que deje algo, por lo menos de recuerdo para nosotros, algo que nos una a ti. Y entonces ahí él, que no quería, pues al ver que eso podía ser un motivo de gracias para sus discípulos, él, que había sido un padre apostólico, que se llaman padres de la iglesia apostólica, que había tenido convivio con San Pedro, con varios de los apóstoles, él pide eso a nuestro Señor y Dios le concede. Cuando las fieras se lo comen completamente, dejaron el corazón de él. Y cuando los fieles van en la noche a ver si había quedado algo, ven el corazón de él, que justamente decía, entre las venas habían escrito Jesús Nazareno, creo que rey de los judíos, no sé si es eso exactamente, Jesús Nazareno, rey de los judíos, que fue la inscripción, ¿verdad?, que pusieron en la cruz. Era tanto el amor de él por nuestro Señor que su corazón pues decía eso. Y hay una marca más de que Dios quiere que veneremos las reliquias, porque
el corazón de un santo está repleto de el amor de Dios. Y seguimos. A través de la veneración de lo que quedaba de su paso por la tierra, de los santos, se manifestaba la veneración de su vida, de su ejemplo y una misteriosa comunión con ellos. Entonces nos hace admirar a los santos, nos hace recordarnos de los santos y también esa misteriosa comunión. Es una gracia que se desprende de estos objetos y quedaron tan marcados por ellos. Venerar una reliquia es venerar la misericordia de Dios realizada en el santo y el deseo de imitar las virtudes que él practicó durante su vida. Entonces nos incentiva a seguir el ejemplo de los santos también. Las reliquias, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, las reliquias nos señalan a Dios mismo. Es Él quien, por el poder de su gracia, concede a los seres frágiles, como son los seres humanos, el valor de dar testimonio de Él ante el mundo. Entonces uno ve como toda la doctrina católica está orientada y nos indica que debemos venerar las reliquias de nuestro Señor Jesucristo y de los santos. Y aquí vemos en la foto al Papa Benedicto XVI venerando las reliquias de San Celestino V, un predecesor de él, no me recuerdo de qué época, pero sí muy antiguo. Ahora tenemos diferentes tipos de reliquia. Entonces vamos a ver, existen 3 tipos de reliquias. Si bien que algunos dicen solo que existen 2. Unos dicen que son las reliquias directas y las reliquias indirectas. Dentro de las reliquias directas, podemos decir que son las reliquias de primera clase o de primer grado. Y después en las indirectas están las de segundo grado y las de tercer grado. ¿Qué son las reliquias de primera clase? O sea, son las top, las, de lujo, no. Las de primera clase son los restos mortales terrenales de los santos y se clasifican como reliquias sagradas. Estos restos pueden ser cualquier parte del cuerpo, incluido huesos, carne, piel u órganos e incluso cabello. Los objetos directamente asociados también con hechos de la vida de Cristo, como su pesebre, la Santa Cruz, si bien que no es una parte de su cuerpo, también se consideran reliquias de primera clase. Incluso el lignum crucis es pasible de adoración, porque está tan bañado por la sangre de Cristo y fue un objeto tan asociado a la redención que pues es la mayor reliquia que existe en la faz de la tierra, ¿verdad? Es el objeto de la redención. Entonces es el único, podemos decir, de los únicos que se pueden adorar, ¿verdad? Las reliquias se veneran normalmente, no se adoran. Pero la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cualquier objeto que tenga que ver directamente con su cuerpo, pues es de adoración. Pero hay otras reliquias de primer grado que también son los restos de los santos, los restos directos, o sea, partes de su cuerpo, cabello, etcétera, como acabamos de ver. En esta foto tenemos justamente el lignum crucis del que hablábamos, que está en la iglesia de Santa Cruz en Jerusalén, Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, no está en Jerusalén, ¿verdad? Solo fue una basílica que Santa Elena se trajo toda la tierra de Jerusalén para construir esa basílica sobre tierra santa. Un gesto muy bonito de Santa Elena. Hermano Iván, perdón, apenas para que quede claro, el lignum crucis es leño de la cruz, ¿no? Sí, exactamente. Para que quede claro ahí para los demás. Gracias por los subtítulos. Y este otro relicario que vemos ahí es el que está justamente también en esa iglesia, es una reliquia impresionante, que es el dedo de Santo Tomás. Se recuerdan, ¿no? Que cuando apareció nuestro Señor la primera vez él en el cenáculo, ya resucitado, no estaba Santo Tomás, y cuando le contaron los demás discípulos que había aparecido, los demás apóstoles, él dijo que hasta que no viera, no metiera el dedo en la llaga, él no creería. Entonces él, la siguiente vez que apareció, nuestro Señor le dice, pues puedes ver y meter tu dedo en la llaga, y ahí él mete el dedo en la llaga, eso se da. Alguna gente dice que no, pero lo hizo, fue a comprobar y ahí fue que dijo, Señor mío, Dios mío.
y creyó en la resurrección. Y entonces ese dedo quedó incorrupto. Después de 2000 años se puede venerar. Cuando vayan a Roma, no dejen de ir a esta iglesia a venerar esta reliquia tan impresionante. Reliquias de segunda clase. ¿Cuáles son las reliquias de segunda clase? Se diferencian de las de primera clase en que son las posesiones o herramientas que pertenecieron o fueron utilizadas por un santo durante su vida. Artículos como ropa, joyas, cetros, Biblias y herramientas de mano podrían considerarse reliquias de segunda clase, o sea, cualquier cosa que tuvo contacto directo con el santo mientras él estaba vivo. En el caso de un mártir, los instrumentos de su fallecimiento también pueden considerarse una reliquia de segunda clase, y muchas de ellas pues también pueden ser de segunda clase y primera clase al mismo tiempo, porque digamos, si están bañadas de su sangre, tienen reliquia de primer grado y de segundo grado, primera clase y segunda clase. Pero en sí, el objeto en sí, como por ejemplo vemos aquí un hábito de Santa Clara de Asís, es una ropa que ella usaba en su día a día, pues eso estaba impregnado de su santidad. Entonces una reliquia de segunda clase. No sé si han visto, por ejemplo, algunos santos mártires también, que los ponen en sus imágenes, con San Lorenzo, por ejemplo, con la parrilla, porque él murió en una parrilla, o qué sé yo, algunos con un hacha, creo que es, ¿cómo se llama? El de la causa de los imposibles, San Judas Tadeo, ¿no? Lo ponen con un hacha, también porque murió decapitado con un hacha, y así San Pablo con la espada, que murió decapitado con la espada. También esos objetos son de segunda clase. Después tenemos las reliquias de tercera clase, o de tercer grado. Es cualquier objeto, nuevo o antiguo, que haya estado en contacto con los restos de un santo, o que haya sido presionado contra su tumba o relicario. En otras palabras, una reliquia, o sea, en contacto con una reliquia de primera clase. Pueden ser lienzos de entierro utilizados en su funeral, la tierra en la que fueron enterrados, los restos de su féretro, u objetos más recientes como lienzos que han sido bendecidos por Dios al colocarlos junto a la reliquia de primera clase. Entonces, para ser más claros, el ejemplo que tenemos aquí es el Padre Pío, es el cuerpo del Padre Pío cuando lo exhumaron y vieron que estaba incorrupto, y ahí eran multitudes de toda Italia y del mundo entero que corrieron para justamente poder venerar ese cuerpo, y vemos ahí la gente pasando lienzos en la tumba de él. Todos esos lienzos pasados en la tumba se consideran reliquia de tercera clase, si bien que los más propios son aquellos que tienen contacto directo con su cuerpo. Entonces, por ejemplo, le cambian el hábito cada cierto tiempo, él ya no es, su alma no está ahí, está su cuerpo, pero por la unión que tiene el cuerpo con el alma, y el cuerpo de un santo todavía más, entonces esos hábitos son considerados de tercera clase. Si hubiera estado vivo, de segunda clase; ya muerto, de tercera clase. Pero también todo lo que tiene contacto con la tumba, con el féretro, en fin, con la presencia de él, incluso qué sé yo, el mantel del altar que estaba en su funeral, eso también puede ser considerado una reliquia de tercera clase. De tan poderoso, digamos, es la presencia de un santo, que marca todo lo que tiene a su alrededor. Y ahora vamos a ver un tema que es apasionante, que es justamente ese poder misterioso de las reliquias, que muchos santos han tenido ese don de la hierognosis, pero que nos ayuda a nosotros, que a veces nuestra fe pues flaquea mucho, estamos metidos en tantas cosas terrenas, pues tanta cosa práctica, y cuando hablamos de todos esos temas, sí, será, no será, ay, pero ¿qué me va a hacer un pedazo de tela? O realmente, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pues justamente por eso Dios ha dado estos dones a almas elegidas para que nos sirvan de testimonio a nosotros para creer más. No deberíamos necesitar esas pruebas, pero Dios, que es misericordioso y sabe nuestra debilidad, nos ayuda también cuando ve que estamos cojeando en la fe. Y la beata Ana Catalina Emmerich, una gran santa,
recemos para que prontamente sea canonizada, pero una gran mística reconocida, en fin, por tantos personajes ilustres a lo largo de la historia. Ella tuvo ese don justamente de saber cuándo una reliquia era verdadera y cuándo no, a través de la luz que emanaban. Y también podía ver, como vamos a ver ahorita, a quién pertenecía y qué gracias también infundía en las personas. Entonces vamos a leer este pequeño trecho de su autobiografía. Tú has recibido, dice ella, me dijo el ángel un día, ella tenía mucho convivio con su ángel de la guarda, le dijo el ángel de la guarda, tú has recibido el don de ver la luz que sale de las reliquias de los santos, por la disposición que se te ha dado en orden a la comunidad de los miembros del cuerpo de la iglesia. O sea, para nuestro bien, ella tuvo esa gracia, ese carisma. Pero la fe es la condición de toda disposición para recibir la influencia y la acción sagrada. O sea, si alguien va como un turista, así, digamos, simplemente por decir que conoce o por ver, decir que estuvo sin ningún sentido religioso a estos lugares santos donde hay reliquias de algún santo o del propio nuestro Señor Jesucristo, pues algo puede recibir, pero justamente si la persona va con fe, recibe esa acción sagrada muchísimo más. Y decía ella, la beata Ana Catalina Emmerich, son tan magníficas, no es posible decir cuán bellas son. O sea, cuando ella veía lo sobrenatural de las reliquias. Interrogada acerca de su propia sensación a la vista de las reliquias, dijo, yo veo y siento la luz. Es como un rayo, como una flecha que me penetra y me lleva consigo. Luego siento la dependencia y la correlación de aquel rayo de luz con aquel cuerpo luminoso del cual deriva. Y delante de mí se presentan los cuadros de la vida terrena de aquel cuerpo luminoso y su lugar en los coros de la iglesia triunfante, o sea, en el cielo. Ella veía la reliquia, veía la luz, se sentía llena de esa luz y tenía el don de ver lo que pasaba en ese momento de la reliquia durante su vida terrena, y también veía al santo en el coro celestial. ¿Dónde estaba en el coro celestial? ¿Qué poderes de intercesión tenía? Un don espectacular. ¿Quién no quisiera tener ese don? Hay una maravillosa relación, guardemos esto, hay una maravillosa relación entre el cuerpo y el alma, relación que no cesa ni con la muerte, de tal manera que los espíritus bienaventurados no cesen de obrar sobre los fieles por medio de cada partícula de su cuerpo. O sea, cada partícula de un santo es sagrada. Imagínense muchísimo más de nuestro Señor Jesucristo, y ahí uno entiende también la responsabilidad de ser cuidadoso con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo en las santas misas. Uno a veces ve cómo con las partículas, cómo duele decirlo, pero ciertos sacerdotes son descuidados. Cada partícula que cae en el suelo y es pisada, cada partícula que es olvidada, es una ofensa a Dios. Y si esa ofensa a nuestro Señor, si esa ofensa a las reliquias de los santos no puede ser hecha, muchísimo menos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que está ahí presente en justamente cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el día del juicio, dice la beata Ana María, será muy fácil cosa para los ángeles separar a los buenos de los malos, ya que todo será luz y tinieblas. Y ella a veces le ponían algunas reliquias para que ella comprobara si eran verdaderas o no. A veces eran trampas que le hacían, o a veces obispos, sacerdotes que querían saber si una reliquia era verdadera o no. Y ella, cuando era verdadera, pues es lo que dijimos, veía esa luz, se llenaba de entusiasmo, de alegría, de gracia. Y cuando era de una persona que no era buena,
de una persona, incluso si se condenó al infierno, ella veía salir demonios, ella veía una acción preternatural negativa que la dejaba muy perturbada. Incluso los demonios, al ella tener contacto con esas reliquias, tenían como capacidad de atormentarla. Y ella por eso decía cómo había que deshacerse de cualquier objeto que fue de alguna persona que no fue buena. Si nosotros tenemos algún familiar que, duro lo que voy a decir tal vez, pero un familiar, una persona que no sabemos que no vivió bien y murió mal, tenemos que deshacernos de esos objetos porque no traen buena influencia sobre nosotros, ¿verdad? Obviamente la misericordia de Dios es eterna, pero no sabemos. Pero si todo nos indica que esa persona no murió en amistad con Dios, deshagámonos de todo eso. Si vamos a vivir una casa que no sabemos quién vivió ahí antes, bendigámosla, exorcicémosla si es posible, o sea, una bendición exorcística, para que nada de esa influencia de esas personas tenga que ver contra nosotros, que se desvincule cualquier mala influencia de esas personas, porque los ambientes son muy marcados. Hermano Iván, solo para corroborar eso del don de la beata Ana Catarina Emmerich de hierognosis, de ver lo sagrado, de ver las reliquias. Ella, por ejemplo, hasta el sonido de una campana bendecida, ella veía el efecto que tenía en la naturaleza, cómo esas ondas de sonido al ir iban, digamos, no sé, llenando de bendición los lugares por donde llegaba ese sonido. Era algo del otro mundo. Sí. No sé si usted lo va a comentar más adelante, pero al decir usted que ese don fue dado a ella para la Santa Iglesia, de hecho se comprende, porque muchas reliquias se descubrieron gracias a ella, visiones que ella tuvo y como ella describió todas las circunstancias. Ajá, las circunstancias. Sí. Y que terminó confirmando un montón de reliquias de relatos que no se sabían y ella, sin tener noción de eso, al relatarlo, quedaba confirmado. No estoy seguro si es ella, tal vez usted sabe, o fue otra santa, pero creo que sí fue ella. La casa de Éfeso, sí, fue por ella, ¿no? Que se descubrió. Exactamente, ya una noche su santo ángel, casa de la Virgen, ¿no? Exactamente, le llevó a Éfeso. Ella viajaba misteriosamente por un don con su ángel de la guarda y el ángel le mostró la casa de Éfeso, cómo era, tuvo visiones de cómo era la vida de la Virgen ahí y ya describió eso. Tiempos más tarde, un arqueólogo católico decidió ir a buscar esa reliquia. Fue y según los relatos de ella, encontró tal cual la casa y tiempos después fue incluso un papa pues a confirmar y bendecir y creo que es una basílica hoy en día, la casa de Éfeso donde murió la Santísima Virgen. Sí. Donde ella vivió sus últimos años con el apóstol San Juan, que es diferente de la casa de Loreto, que es la casa de sus padres, donde ella vivió con San José en Nazaret, ¿verdad? Solo para diferenciar las dos, porque muchas veces la gente nos pregunta. Bueno, en la siguiente diapositiva también nos dice la beata Ana Catarina Emmerich: conozco hace mucho tiempo las reliquias verdaderas y las distingo de las falsas, temiendo que las falsas sean veneradas porque hay gente muy mala, gente que por sacar dinero vende reliquias falsas, que primero no se deberían vender, pero lo hacen, es un pecado, pero con reliquias falsas agarran cualquier otra cosa medio parecida, o huesos de alguien que no es santo y las meten en un relicario y las falsifican. Temiendo que las falsas sean veneradas, dice, he enterrado muchas de ellas para justamente evitar que sean hecho algo que no lleva ninguna bendición, sino por lo contrario. Mi guía me dijo que era gran abuso hacer pasar por verdaderas reliquias los objetos simplemente tocados en ellas, estando cierta vez, bueno, aquí es curioso porque justamente son las reliquias de tercer grado, lo que dice ella, pero me imagino que es que hacer pasar algo que tocaron simplemente en el relicario como que fue del santo, en ese sentido, ¿verdad? O sea, hacer una trapaza ahí. Estando cierta vez preparando hostias en el convento, ella era religiosa, sentí vivo deseo de acercarme a un armario y como impulsada hacia él. Entonces alcé un relicario con reliquias y no pude descansar hasta que no fueron de nuevo honradas. Entonces, una reliquia no puede ser
no puede existir para estar guardada. Si una persona no le tiene devoción, déla a un convento, déla a unos religiosos o déla a fieles a una iglesia donde va a ser venerada. Pero guardar una reliquia sin ser venerada es también una falta de omisión. Ideal que tengamos la devoción. Si no la tenemos, pidámosle al santo que nos dé esa devoción. Se me ha dicho que ninguna persona tuvo jamás el don de discernir las reliquias en el grado que se me ha concedido a mí. Y la razón es, escuchen esto, porque estas cosas están ahora en deplorable decadencia y es necesario remediarlo. Ya en la época de ella, estamos hablando creo que hace 2 siglos, ya eran tan olvidadas las reliquias, mucho más que antes. Pero ahora en el siglo XXI, pues estamos fatal en ese sentido, ¿verdad? O sea, nadie le interesa. Nosotros vemos en internet cómo un montón de gente vende sus reliquias, mismo iglesias que son desmontadas. No hay instituciones dentro de la iglesia pero muy incipientes, que rescatan todo eso y a veces caen en manos de comerciantes y, en fin, algo tan sagrado como una reliquia, ¿verdad?, está siendo objeto de olvido o de mercenarios. Entonces, uno tiene que tener ese cuidado y en nuestros días buscar cómo hacer lo contrario. Si no son veneradas las reliquias y sabemos que es un gran pecado, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de difundir la devoción a las reliquias de los santos. También vi, en la siguiente diapositiva, también vi que estos tesoros, aunque tan poco estimados, traen, sin embargo, salud a los lugares que por esta causa se libraron de graves calamidades. Miren qué interesante. Y que otros pueblos más recientes han padecido muchos males porque no poseen tales tesoros. O sea, solo el hecho de haber una reliquia ya libra de calamidades. Y eso que incluso a veces sin darle el valor que deberían tener. Y ella veía que otras ciudades, por el hecho de no tener una reliquia de un santo, pasaban cosas tremendas. No puedo decir en cuántos lugares admirables y desiertos, entre muros, casas y rincones, estuve, donde yacen ocultos y despreciados magníficos tesoros de reliquias. Las honré y pedí a los santos que se dignaran no privar al pueblo de su amor y su amparo. Entonces, hay por todo el mundo las reliquias de los santos, tantas personas buenas que han vivido y que tal vez ni se conocen, pero que todos sus objetos sagrados, todos sus objetos, pues tienen ese don de difundir la gracia de Dios. La siguiente diapositiva tenemos las reliquias, siempre la beata. Vi que eran resplandecientes, fecundos en bendiciones, y que el olvido de ellos crecía a medida que crecía la decadencia. O sea que cuando entre la persona es más virtuosa, es más santa, tiene mayor devoción a las reliquias. Eso lo está diciendo ella, según el don que Dios le dio. O sea, no existe un santo, una persona virtuosa que no tenga devoción a las reliquias. Así que si vemos una persona que dice, no, eso no tiene mayor importancia, eso era de esa vieja, de esa santa, no sé, medio raro, ¿no? Medio raro. Y que el culto, vi que las iglesias construidas sobre ellos quedaban desiertas y oscurecidas a medida de que dejaban de ser honradas. O sea, las iglesias se iban vaciando de la gente y desiertas a medida que las reliquias no eran honradas. Y que el culto de los santos y de las reliquias decaía en el mismo grado en que disminuía el culto del Santísimo Sacramento. O sea, está todo relacionado. El ser humano es un monolito. Si baja en una virtud, sobre todo en la fe, en la devoción, va bajando en todas las devociones al mismo tiempo. No es que la persona es más devota al Santísimo y es menos de las reliquias, no. A medida que va siendo más devoto al Santísimo, a Nuestra Señora, también de los santos y de sus reliquias. Hermano Iván, sí, sabe que justamente, ahí se ve en la diapositiva el anciano, el milagro eucarístico del anciano. No sé si usted recuerda,
cuando tuvimos la gracia inmensa de poder ir ahí a conocer y que entramos y no había nadie. No había nadie, sí. Un milagro de ese porte, El primer milagro de Eucarístico. por lo menos el más famoso de toda la historia, una iglesia espectacular en una ciudad tan linda, no había nadie venerando ese milagro. Nosotros pensábamos que iba a haber filas y filas, ¿no? Sí, impresionante. Me acuerdo que queríamos hablar con el sacristán para que el padre celebrara la misa. Y tuvimos que aplaudir. Buenas, hay alguien acá. Y como a la media hora apareció alguien, ¿no? Sí, sí. Fue realmente, pues, solo corroborando eso que usted menciona y qué dolor, ¿no? Sí, qué dolor. Ahora, al mismo tiempo, para nosotros, Sí. una gracia. Estuvimos Porque solos con estuvimos la solitos ahí un montón de tiempo y pudimos venerarlas. Pero sí, yo creo que nuestro Señor estaba esperando ansiosamente que llegaran fieles a venerar esas reliquias tan espectaculares, donde está justamente el cuerpo y la sangre coagulada de nuestro Señor Jesucristo. Vi cuán malo, continúa la beata, la santa, cuán malo es recibir solo por hábito exterior el Santísimo Sacramento, claro, solo por ir a comulgar. Está muy relacionado con la devoción a las reliquias. En expiación de tales olvidos y desprecios, hube de padecer graves penas. O sea, la beata Catarina de Emmerich recibió esas penas, esos sufrimientos para reparar tantas ofensas hechas contra Dios en eso. Y pasamos a la siguiente diapositiva, ya vamos terminando. Vi que en el tiempo en que todo era tinieblas y oscuridad, ¿será que habrá estado viendo nuestros días? Las reliquias fueron dispersas y los relicarios de metales preciosos fundidos y convertidos en dinero. ¿Cuántas veces se escucha gente que dice, no, hay que quitar todo lo rico de las iglesias y fundirlos y darlo a los pobres? ¿Realmente será que esa es la mejor forma de honrar a nuestro Señor? Pues vemos aquí que la santa dice que esto es algo que no está bien. Porque todo el oro, toda la plata del mundo no bastan para dar la honra que nuestro Señor Jesucristo merece. No quiere decir que es lo único que tenemos que hacer. Obviamente a Dios le agrada nuestro corazón santo, nuestro corazón puro, nuestro corazón generoso. Pero no hay generosidad de alma cuando no hay generosidad también de nuestros bienes hacia las cosas de Dios. Y ustedes pueden ver cómo los santos más espectaculares de la historia, inclusive aquellos que predicaron la pobreza, le daban a nuestro Señor las mayores riquezas. Porque eso es como justamente nuestro Señor nos enseña. Cuando la Santa María Magdalena da los perfumes a nuestro Señor y le lava con su cabello, y que viene Judas, que son los Judas los que van a reclamar de esas cosas, que le dice que podría haber dado a los pobres, y nuestro Señor lo reprende. ¿Por qué? Porque ella lo estaba dando a Dios, y a Dios le tenemos que dar todo lo mejor, sobre todo nuestra veneración, claro, pero nuestro respeto también a través de los relicarios, de todo lo que podamos. Y justamente ella ve que en la época que todo es tiniebla, que ciertamente estará hablando de nuestras épocas, se agarran todos esos objetos preciosos y se funden para los pobres, que muchas veces los pobres, infelizmente, son el bolsillo izquierdo de ciertas personas. Vi que la dispersión de las reliquias es mayor mal que la enajenación de los relicarios. Vi que la dispersión de las reliquias es mayor mal que la enajenación de los relicarios. O sea, no importarse, y es lo que está pasando hoy en día en Europa y en muchos lugares, que iglesias fenomenales que han sido objeto de peregrinación de miles de millones de cristianos, de católicos durante la historia, hoy en día están abandonadas y las están convirtiendo en discotecas, en bares, en bibliotecas. Y nosotros no nos podemos quedar simplemente viendo y diciendo, ay, qué pena, ay, no, tenemos que hacer algo. Nosotros por lo menos estamos intentando rescatar esas reliquias para venerarlas en nuestras iglesias, pero no basta. Tenemos que decirle al mundo, abran los ojos, el mundo está ciego. ¿Cómo puede ser que lugares tan santos
con tanto esfuerzo de tantas personas, siglos anteriores, hoy estén siendo olvidados, así como este milagro que estaba contando el hermano Juan Andrés. No podemos ser indiferentes. La indiferencia es un pecado que ofende muchísimo a nuestro Señor Jesucristo en los días de hoy. Las iglesias donde las reliquias fueron dispersas y no recibieron el honor debido, las vi decaer y destruidas muchas de ellas. O sea que en esa visión que ella tuvo, muchas de las iglesias que son destruidas justamente es por no haber sido honrados. ¿De quién habrá sido ese pecado? ¿Habrá sido del obispo? ¿Habrá sido del párroco? ¿Habrá sido de los fieles que deberían promover más entre su comunidad y no lo hicieron? Pero nosotros tenemos que actuar para hacer una reversión de esos valores que se han perdido. Y justamente en la siguiente diapositiva vemos cómo nuestro fundador, Monseñor Ronclá, él desde siempre muy devoto de las reliquias, el doctor Plinio Correa de Oliveira, el inspirador, también él cuando iba a un lugar con reliquias, él se quedaba rezando, besaba con devoción, ponía la cabeza, porque él sentía esa presencia del santo. Y Monseñor Ronclá, que quiso que en los Heraldos construyéramos iglesias para el bien de las almas, iglesias llenas de belleza, pero también llenas de devoción. Las iglesias de los Heraldos, y justamente la primera iglesia, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, justamente donde el propio Monseñor Ronclá está al lado, en una capilla mortuoria al lado, está enterrado actualmente. Él hizo de todo para que en el altar principal, y es la foto inferior izquierda de esta diapositiva, donde se ve el altar principal, ahí hay la reliquia del santo de cada día del año. O sea, se consiguió eso en Roma, con auténtica, todo, digamos, bien sellado, de que son reliquias verdaderas, el santo de cada día del año. Y entonces, y él tenía muchísima devoción por esas reliquias. Siempre que hacía su acción de gracias, se encendía la luz del relicario que estaba en el altar principal, y él se quedaba mucho tiempo venerando esas reliquias. Y él siempre ha querido que en todas las iglesias, en todas las casas de los heraldos, se tengan las reliquias de los santos. Y aquí vemos en la esquina superior izquierda, tenemos varias reliquias de diferentes santos, se hacen relicarios para poder ser venerados por los heraldos y por los visitantes también. Y en el centro, una reliquia del lignum crucis, también del leño santo de la cruz verdadero, que siempre tiene que ir acompañado cuando se expone por 2 velas. Por eso vemos ahí las 2 velas encendidas, porque justamente demuestra la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no está expuesto, se tiene que tapar con alguna tela, ¿verdad? Y ahí se pueden apagar las velas. Y hemos tenido oportunidad también de acompañar, no solo no de recibir, porque sí hay varios heraldos que andan buscando dónde se van a cerrar nuevos monasterios antiguos donde ya no hay vocaciones religiosas, y piden para nuestra congregación esas reliquias, y es una gran gracia. Pero también hemos tenido la oportunidad de acompañar reliquias de santos en viajes. Por ejemplo, aquí en El Salvador tuvimos la dicha, el padre Javier Pérez, cuando no era padre todavía, con otros hermanos, el hermano Roberto y otros hermanos, acompañaron las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque desde que llegaron, todo el recorrido que hicieron por todos los departamentos de aquí de El Salvador, y dijeron que era impresionante ver cómo Santa Margarita iba conquistando todos los corazones para el Sagrado Corazón de Jesús. Ellos tuvieron esa oportunidad espectacular de ver la acción de esas reliquias, de esta santa, como ella, claro, jalaba hacia sí, hacia la devoción a ella, pero que esa devoción hacia ella iba a que las personas fueran más devotas del mensaje que nuestro Señor le reveló a ella, que era justamente el Sagrado Corazón de Jesús. Y así también hemos acompañado reliquias en Brasil de San Juan Bosco y de varios otros santos, ¿verdad? Y es justamente ese
de las tantas cosas que nuestro fundador ha querido implantar en la obra de los heraldos es el rescatar la veneración de las reliquias, la veneración hacia esos restos de los santos que nos trae tanto bien, que nos trae tanta conexión, si podemos decirlo así, con el cielo, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces les recomiendo, cuando puedan venerar una reliquia de un santo, nosotros, todos los heraldos siempre andamos algunas reliquias en el bolsillo. Yo ando aquí, una del beato Miguel Rúa, creo que ando acá, perdón, solo para enseñarles. Sí, exacto. Beatus Michaelis Rúa. Es una reliquia, siempre andamos con reliquias con nosotros. Y también, esta reliquia, por cierto, era del padre Gonzalo. Entonces es doble reliquia, pues, si algún día lo canonizan, y si no, ciertamente está en el cielo. Una reliquia que nos une a un beato, ¿verdad? Que próximamente será canonizado como el sucesor de San Juan Bosco. Entonces, seamos devotos de las reliquias. Si podemos peregrinar hacia lugares donde hay reliquias, cuando vayan a las casas de los heraldos, pidan para venerar las reliquias, siempre están en la capilla o en alguna sala noble de la casa, pidan para venerarlas, porque podemos ganar muchísimas gracias. Y así ustedes ahora ya saben el poder misterioso que tienen las reliquias, y no dejen de aprovecharlo. Así que bueno, hermano Iván, mil gracias de verdad por hablarnos de este tema tan curioso, tan apasionante como es el tema de las reliquias. Así que bueno, la verdad que ya sabemos de qué se trata todo esto de las reliquias, ya sabemos la importancia que tienen, y sobre todo ya sabemos de ese poder misterioso, maravilloso, que en realidad es lo que nos une a nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, hermano Iván, si le parece, terminamos con una oración. Y bueno, invitarles a todos ustedes a que sean evangelizadores y compartan este video con más personas, dejen su like y déjennos en comentarios si ustedes tienen alguna reliquia, qué reliquia les gustaría tener, caso no tengan, y qué reliquia les gustaría ir a visitar, o qué santuario donde ustedes sepan que hay alguna reliquia que les gustaría conocer. Así que, hermano Iván, si quiere, terminamos con una Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente la gracia de ser cada vez más devotos de las reliquias de nuestro Señor Jesucristo y de los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.